Quería empezar preguntándole cuál es su parecer al respecto de lo anunciado por el Ministerio de Salud en la mañana, de que ya no es obligatorio el uso de la mascarilla, de que ya no tampoco se va a solicitar el carné de vacunación. ¿Qué le parece estas medidas que ha tomado el gobierno y que ha anunciado el ministro de Salud en la mañana? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, hemos escuchado al ministro anunciar estas medidas. Yo creo que hay que ir con calma, ¿no? La pandemia aún no ha desaparecido y la cuarta ola, según los datos, ha bajado, pero todavía está ahí latente. Y la principal preocupación para mí es que todavía hay un porcentaje importante de población que no ha sido vacunada. Por ejemplo, con la tercera dosis, la meta era vacunar 28 millones de personas de los 12 años para arriba, de los 12 años de edad para arriba. Y se ha vacunado solo 20 millones, o sea, hay 8 millones de personas que no están vacunadas con la tercera dosis. Y eso está en diversas regiones del país y por lo tanto creo que hay que ir con calma, aunque el gobierno diga que ya no hay que usar, yo creo que debería ser un criterio que las personas con toda responsabilidad puedan asumir, porque de hecho en los lugares públicos el ministro ha dicho en los hospitales y en los medios de transporte, pero yo diría también en los centros donde hay gran concentración de personas, que pueden ser centros comerciales u otros, debería mantenerse. Y como ha quedado o están dejando al libre criterio, yo creo que las personas debieran tener la precaución de usar la mascarilla en centros comerciales, mercados, etcétera, donde hay concentración de personas, aunque expresamente no esté prohibido, ¿no? Creo que la principal responsabilidad del ministerio es terminar de vacunar a los que falta vacunar. Y eso no se puede reemplazar con otras medidas que tendrían que ser complementarias en el momento adecuado. Ahora, el día de hoy lo escuchábamos al ministro, doctor Oscar, y lo que le escuchábamos era tomar la decisión, anunciar que ya no se debe usar las mascarillas, pero tampoco daba esta solvencia en cuanto a las cifras, porque se le preguntaba en base a qué han tomado esta decisión y no decía o no daba cifras claras de cuál es la situación a nivel nacional, porque hace unos instantes nada más conversábamos con el director de salud aquí en Tacna y nos indicaba de que la realidad es distinta a otras regiones aquí en Tacna, por ejemplo, que estamos muy bajo en vacunación y seguramente hay otras regiones de la misma manera que están en esa misma situación. Entonces, el mensaje que ha dado el día de hoy el ministro como que no da esa confianza, no da ese respaldo en cuanto a cifras y la confianza en la población para que ellos también puedan estar tranquilos y decir, bueno, ya desde ahora ya no voy a usar la mascarilla porque la situación está un poco más tranquila en cuanto a el tema de contagios y lo que pueda, no sé, traer también a la larga en un rebrote del COVID-19. ¿No se ha dado un buen mensaje, cree usted, por parte del ministro el día de hoy? Bueno, no ha explicado nada, ¿no? Él simplemente ha anunciado, pero no ha dicho en qué se fundamentan esas medidas. Tampoco lo hicieron cuando dijeron que en los colegios ya no debía usarse la mascarilla. No señalaron ningún estudio, ningún análisis técnico que demuestre eso como norma a asumir. Y como hemos visto, los chicos se siguen enfermando, ¿no? Claro. Y creo que ese es uno de los problemas más importantes. Y creo que el riesgo mayor es que el ministerio puede perder autoridad, lo cual es muy lamentable, independientemente de quienes estén en la conducción del ministerio, porque la población va a decir, bueno, eso dirá el ministro, pero yo sigo usando la mascarilla. E incluso, como ha mencionado el director regional de Tacna,
puedan decir, miren, aquí en la región no se aplica porque todavía tenemos niveles de vacunación muy bajos. Y entonces, digamos, la autoridad y el ente rector, que debe ser el Ministerio de Salud, pierde autoridad, y eso es bien grave para futuras decisiones que puedan tomar, porque lo que genera es desconfianza, ¿no? Entonces, para mí ese es el problema principal. Claro. Ahora, doctor, el otro tema es que, como usted lo ha indicado, es responsabilidad y pierde autoridad el Ministerio de Salud, pero a la vez también genera, de alguna manera, puede generar conflictos, porque si bien uno puede, digamos, tomar la decisión de continuar usando la mascarilla porque siente que no hay una seguridad de por medio, pero otra gente no lo va a hacer, no lo va a usar. Entonces, ¿puede generar conflicto en la población, considera usted, el hecho de que pueda no da esta confianza y seguridad de por medio? Claro, porque lo que genera es desconcierto. Y como usted dice, unos acatan, otros no acatan, y bueno, al final no se siente la autoridad del Ministerio de Salud para definir una línea clara al respecto. Creo que ese es el problema más importante. Claro, es un problema evidentemente. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Ya no va a haber marcha atrás, me imagino, en esto de la obligatoriedad del uso de la mascarilla. A ver, lo que pasa es que el ministro se ha adelantado, porque lo que él ha dicho es que están proponiendo una norma, y ha dicho, el presidente está de viaje, porque tiene que ser un decreto supremo, y eso lo firma el presidente con el primer ministro y el ministro de Salud. Entonces todavía la norma no está publicada. Podrían todavía modificar, si así lo desearan, pero aparentemente esto ya ha sido consultado con el Premier y supongo que lo van a aprobar, ¿no? Pero entre tanto todavía es solo una propuesta del Ministerio de Salud. Claro, pero era un momento importante porque hemos estado más de casi 3 años con la mascarilla, utilizando la mascarilla, y se esperaba este momento importante con un anuncio de que la vacunación ha avanzado en un porcentaje importante también y que esto genere confianza. ¿Considera usted que se debió tener mayor cuidado por parte del Ministerio de Salud al momento de anunciar esto? Sí, yo creo que, como digo, la norma anunciada es precipitada, no está demostrándose, que ya haya desaparecido la pandemia, porque nadie puede aprobar con certeza eso. La Organización Mundial de la Salud dice la pandemia continúa, y no importa que hayan bajado el número de casos, pero todavía está presente la pandemia. Otros países han hecho 5ª ola, 6ª ola. Nosotros estamos pasando la 4ª ola, y por lo tanto, lo que dije al principio, yo recomendaría mayor, no solo transparencia para demostrar en qué se fundamenta, sino cautela, para no precipitar normas que luego puedan ser contraproducentes contra la propia población. Ahora, doctor, ha indicado el ministro de que el uso de la mascarilla solamente va a ser de obligación en el transporte público y en los hospitales. Y en el transporte público vemos que la realidad tampoco es que la gente usa mascarilla, ¿no? La mayoría ya no está usando mascarilla. No digo todos, pero la mayoría no está usando la mascarilla. Y no hay un control también de por medio en el uso de ese rubro. No lo hay. Y si se hace referencia al transporte urbano, no es el transporte por el transporte. Se entiende que es el transporte porque ahí se concentra la gente. Entonces, lo que está contraindicado es no usar la mascarilla en sitios de concentración de personas. Pero eso no se da solo en transporte. Se da, como ya he mencionado, en centros comerciales, en mercados, en otros puntos donde esa concentración de personas plantea un riesgo para el contagio. Entonces, también por esa razón,
es contradictoria, ¿no? No es coherente la medida cuando se dice en tales espacios como el transportes sí se autoriza a no usar la mascarilla, y en otros donde también hay concentración de personas no se dice nada. Yo creo que ese es un error. Claro. Y doctor, usted ha mencionado 8 millones que no se han vacunado en el país. Así es. Ya, y con respecto a esta cifra, y también el anuncio de que ya no se va a exigir el carnet de vacunación, no se da de exigencia, no es obligatorio el mismo, ¿en qué ayuda o qué repercusiones puede traer en justamente hacer de que estos 8 millones terminen vacunándose? Porque las direcciones regionales de salud en el país han estado luchando y trabajando para justamente llegar a esa gente que no se ha vacunado con la tercera dosis. Y ahora, con este anuncio, que bueno, exigía de que para ingresar a un establecimiento público o privado, a un banco, por ejemplo, se requería del carnet de vacunación, y muchas de las personas se vacunaron por esa medida que tomó el gobierno. Ahora, ¿en qué forma puede afectar el hecho de que se avance en la vacunación debido a que las cifras también en varias regiones son complicadas? No, es una medida que va en sentido contrario, porque la gente se va a relajar. Entonces dicen, bueno, si no se usa mascarilla, entonces tampoco se requiere vacunarme. Entonces los que no se han vacunado no van a sentir ningún estímulo para vacunarse, sino al revés. Va a decir, bueno, entonces ya no es necesario vacunarse. Y yo creo que ahí la medida y la forma como ha sido anunciada, y con este nivel de inseguridad que la misma decisión plantea, lo que va a llevar es a un efecto contraproducente, en el sentido de que los 8 millones que aún no se han vacunado con la tercera dosis van a decir, bueno, entonces, ¿para qué me voy a vacunar? Usted nos ha mencionado que la principal responsabilidad del Ministerio de Salud es vacunar a todos los peruanos, y hay 8 millones que no se han vacunado todavía. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué considera usted que ha sido el problema en todo este tiempo? Porque llevamos ya mucho tiempo trabajando en cumplir con un porcentaje alto y entrar como en otros países, como por ejemplo en Chile, que está aquí cerca a la ciudad de Tacna, estamos en zona de frontera, y ellos han avanzado mucho en tema de vacunación. Pero ¿qué ha pasado con el país? ¿Se han manejado mal las estrategias? ¿Qué es lo que cree usted que ha ocurrido con este retraso a diferencia de otros países? A ver, yo creo que la estrategia de vacunación que se venía haciendo desde el año pasado y que era muy efectiva, se ha debilitado porque el propio Ministerio de Salud ha bajado la guardia. Porque ha pasado a una actitud pasiva de esperar que las personas vayan a los centros de vacunación a vacunarse. Y han dejado de lado una posición, una estrategia más activa de ir a vacunar a las personas ahí donde las personas están. Mire, un grupo importante de los que no se han vacunado son los chicos. En el caso de la tercera dosis son los de 12 a 17 años. O sea, el grupo adolescente. En este grupo es donde los indicadores son peores desde el punto de vista de cobertura de la vacunación, porque están por debajo del 30% a nivel nacional, y en determinadas regiones es mucho menos, es 15%, 10%, es muy bajo. Pero los chicos de 12 a 17, ¿dónde están? ¿Dónde se les encuentra? En las escuelas. Son los que estudian secundaria. Por lo tanto, se ha perdido todo el primer semestre escolar sin vacunar, y claro, el argumento era que hay padres de familia que se oponen a dar el consentimiento. Bueno, ahí es donde se debía hacer un trabajo sistemático, es decir, brigadas, no esperando en los centros de vacunación a que vayan los adolescentes a vacunarse, sino ir a los colegios donde están los alumnos para vacunar. Lógicamente hay que hacer una campaña con los padres de familia para explicarles que no hay ninguna razón para oponerse a la vacuna. Yo creo que ahí hay una doble falla.
y en esto de la explicación a los padres de familia tenía que ser un trabajo conjunto del Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación. El poner a los vacunadores es tarea del Ministerio de Salud, pero convencer a los padres de familia, explicar racionalmente que la vacunación tiene enormes ventajas y el no vacunarse tiene grandes riesgos, es una tarea conjunta del Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación, donde los directores, los maestros tienen un rol muy importante, ¿no? Entonces, creo que el Ministerio de Salud tiene que cambiar de estrategia para poder llegar a los grupos que menos vacunados están. Ahora, no son solo los estudiantes de secundaria los que tienen bajos índices, también es toda la juventud, los grupos de 20 años o 30 años que tienen también indicadores muy bajos de vacunación. Entonces creo que hay que hacer un trabajo activo con estos grupos directamente, porque jóvenes de 18 años para arriba ya no necesitan consentimiento informado, basta convencerlos a ellos. ¿Y dónde están ellos? Están en las universidades, están en los centros laborales, están en los clubes deportivos, están organizados en las asociaciones juveniles, en los barrios, en diversas partes, tanto en las zonas urbanas como rurales, y ahí es a donde deben ir las brigadas de vacunación, no esperar a que vayan a los centros de vacunación. Claro, y ahora va a ser más complicado, ¿no? ¿Considera usted? Porque si bien el gobierno ya ha anunciado que llegan lotes de vacunas para menores de 5 años, más lotes de vacunas que están llegando al país, pero con estas decisiones que está tomando apresuradamente, va a ser mucho más complicado convencer a esas personas en vacunarse, a los niños y a los padres, ¿no? Así es, porque si no se ha tenido éxito en convencer a los padres para vacunar a los chicos de 5 a 11 años, con qué confianza se piensa que se va a poder vacunar fácilmente a los de 2 años a 5. Claro. Igual los padres se van a oponer con mayor razón. Entonces ahí es donde se ve claramente esta falencia, ¿no? Esta ausencia de una estrategia adecuada para convencer a los padres de familia y a los jóvenes y aplicar las vacunas ahí donde se encuentran, ¿no? Como es en los colegios, en las universidades o en otros sitios. Ahora, ¿es apropiado de que este anuncio también, bueno, vaya hacia el sector de educación y ya no se use la mascarilla? Porque más allá también de los niños, hay docentes que son mayores, ¿no? Y bueno, el uso no uso de las mascarillas en los centros educativos, de acuerdo al anuncio que ha dado el Ministerio de Salud, ¿es apropiado el mismo si se da en el futuro, doctor? Bueno, pero ya se dio. Esa decisión ya se tomó hace un mes por parte del Ministerio de Salud, e incluso quien anunció fue el ministro de Educación, donde claramente pasó por encima del Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud había dicho unos días antes que mientras no se llegue al 80% de cobertura de vacunación, no se iba a autorizar la suspensión de la mascarilla. Claro. Pero ya lo hicieron. Y no se ha alcanzado el 80%. Entonces, esa medida ya está vigente en los propios colegios donde está la concentración de los chicos. Ahora ya lo han ampliado a más, ¿no? Lo que es un problema mayor aún. Correcto. Doctor, muchas gracias por los minutos que nos ha dado aquí en la radio y bueno, nos ha dado un panorama más o menos también de lo que las decisiones que ha tomado el gobierno. Esperemos que esto no traiga repercusiones a la larga. Ojalá que no, doctor. Muchas gracias. Esperemos que no. Ok, muchas gracias a ustedes. Listo, muchas gracias. Pronto.